comenzar con el práctico del día de hoy, que está preparado para tratar los temas de matemática financiera con la calculadora HP-OCC. Vamos a hacer una primera parte de la clase donde vamos a ver los temas de un poco con algo de contenido. Vamos a repasar algunos conceptos de matemática y finalmente vamos a desarrollar los ejercicios con la calculadora HP-OCC. Los prácticos con los que vamos a trabajar hoy día es la función de valor presente, descrita aquí en la primera figura en extensión, ¿cierto? Como valor futuro igual al valor presente por 1 más i elevado a n. Luego vamos a analizar la variable n, que representa los plazos de capitalización. Vamos a presentar la trampa del n igual a 1, que es como nosotros lo hemos denominado, que es al final un uso que tiene esta práctica, digamos, de la valorización en distintos plazos de capitalización. Y nos vamos a referir a la regla 3 de 4, que es la solución más práctica que existe para poder enfrentar la solución de los plazos de capitalización y no cometer errores inducidos, ¿cierto?, respecto a si se menciona o no se menciona el plazo de capitalización. Pero vamos avanzando. Lo primero es hablar en extenso sobre la función de valor presente. Vamos a decir que existen funciones que representan modalidades de relación entre una variable y otra. Las funciones matemáticas son aquellas que a partir de un valor tiene un proceso aritmético, un proceso algebraico que le lleva a un resultado final que sería el resultado de esta función, ¿cierto? Es el uso que se le da a variables, a números que son variables, así se llaman, porque están en función de otros números. Las funciones son operaciones matemáticas que con uno o más procesos permiten un resultado. Y ese resultado va a depender de los cambios que se introduzcan en la variable inicial, ¿cierto? Por ejemplo, acá el valor futuro va a depender del valor presente. El valor presente sería el valor de inicio. En caso de finanzas, que es lo que nosotros estamos analizando hoy día, vamos a tener un valor inicial, podríamos decir que vamos a tener una inversión inicial, por ejemplo. Y esa inversión inicial va a tener un proceso que va a pasar por esta función, porque así funciona, para llegar a un resultado final que sería el valor futuro. En finanzas se habla de que el dinero tiene dos valores en el tiempo, el valor presente, el valor futuro. Un ejemplo que ya es un poco recurrente, un poco repetido, pero sirve para entender esta dinámica, es el que dice que el Chino Río, ¿cierto?, cuando tenía su auto McLaren en Santiago, decía que él podía ir de 0 a 100 km por hora en 6 segundos. Nosotros podríamos decir que el valor inicial de esa función es el 0, cuando el vehículo estaba detenido, y el valor final de esa función son los 100 km por hora. Hubo una función de aceleración, ese auto desplegó potencia a través de su motor, ¿cierto? Transmitió a las ruedas del auto y eso permitió a través de que la aceleración, ¿cierto?, se convirtiera en tracción en las ruedas de este vehículo y llegó a tener una velocidad final de 100 km por hora. Esa sería una función donde hay un valor inicial y un valor final. Nosotros en finanzas no aceleramos autos, pero sí trabajamos con inversiones, con dinero que tiene un valor inicial y que tiene un valor final. La que a nosotros nos interesa es la de el valor futuro, va a ser igual al valor presente por 1 más i elevado a n, que se puede expresar de distintas maneras hasta llegar a tener el resultado que uno requiere. O sea, si yo estoy partiendo del valor del valor presente, tengo la variable dependiente, sería esta, el valor futuro, porque depende del valor presente y la relación que se da entre una tasa y un plazo de capitalización, ya lo vamos a ver más en detalle. Por lo tanto, tendría eso. Ahora, si yo conozco el valor futuro y quiero saber cuál sería el valor presente de esa inversión, entonces tendría que hacer esta operación, pero desde otra perspectiva. Tendría que tomar el valor futuro, que sería el valor final, y traerlo a valor presente, ¿ya? Ahora, como ya dijimos, ¿cierto?, le hicimos el símil, la comparación con el proceso de aceleración del auto que les decía yo del Chino Río, que decía que su auto iba de 0 a 100 km por hora en 6 segundos. Vamos a decir que la función presente representa la velocidad a la que el valor presente se convierte en valor futuro. También hay una velocidad de cambio.
o aplicado al día laboral, ¿cierto? Nosotros podemos decir que es la velocidad en que el capital inicial o la inversión inicial se va a convertir en el valor de rescate o el valor final de esta inversión. Es muy importante señalar que el valor presente, igual que el valor futuro, son variables que se expresan en términos monetarios, porque asumen valores que representan, por ejemplo, dólares, pesos, UF, cualquiera de esos valores. ¿Ya? Hay que tener muy a la vista esto, porque, por ejemplo, podría darse un enunciado que diga que la inversión inicial es de 1 millón de pesos, por ejemplo. Y en las alternativas de solución, nos podría aparecer que el valor futuro es 110%. En ese caso, yo ya puedo ir descartando algunas alternativas de respuesta, porque, como estamos planteando acá, las soluciones se dan en valores monetarios. El valor presente y el valor futuro son unidades monetarias en el caso de finanzas, en el caso de inversiones. El valor futuro no es un porcentaje, el valor futuro no son metros, el valor futuro no son kilos. En otros tipos de aplicación de funciones, la unidad dimensional va a variar. Si hablamos de nuevo del ejemplo de la aceleración del auto del Chino Río, tenemos kilómetros por hora, o sea, velocidad. O podríamos tener kilómetros, si es distancia. O podríamos tener metros, también unidad dimensional de distancia. En el caso de finanzas, el valor presente y el valor futuro son unidades monetarias. Ustedes podrían estar trabajando en peso, en UF, en dólares, lo que sea, pero van a tener unidades monetarias. ¿Ya? Y el otro tema relevante es que la velocidad a la que cambian los montos, la velocidad sí, a la que el cambio de los montos de dinero va a estar dado, el cambio de los montos de las unidades monetarias, va a estar dado por la combinación de tiempos de capitalización y la tasa de retorno que la función considere. O sea, si nosotros aquí le ponemos nombres a cada una de estas unidades, vamos a tener que el valor futuro es una unidad monetaria, el valor presente también son unidades monetarias, la variable tasa van a ser porcentajes, eventualmente, ¿cierto? Desde el momento que las compañías de seguro tienen productos de mercado de valores, podría darse eventualmente alguna tasa por 1000. Tasa por 1000 son las tasas que se usan para la valorización de, por ejemplo, las unidades de riesgo. O sea, ¿cuánto vale 1000 UFs de capital de fallecimiento en una póliza de seguro vía? X tasa por 1000, que va a depender, ¿verdad?, de la edad o de la condición de salud o los riesgos de asegurabilidad que tenga el asegurado. Pero cerrado ese paréntesis, en inversiones se habla de tasas por ciento, ¿ya?, de un porcentaje. Y el N, que en este caso está en el exponente, vienen a ser periodos de capitalización. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con esa unidad, porque es la unidad que induce errores, es la unidad que genera conflictos, es la unidad que provoca errores inducidos. ¿Qué significa eso? Significa que si me hablan de tiempo, de años, de meses, no necesariamente es la unidad de medida que va a tener la inversión. Me podrían hablar de una inversión a 2 años, pero esa inversión a 2 años podría tener, no infinitos, pero muchos plazos de capitalización. Por ejemplo, si me hablan de una inversión a 3 años, podría ser que esa tasa, que es un periodo de 3 años, se exprese en capitalizaciones anuales, que cada año agregue intereses. En ese caso, los plazos de capitalización en 3 años con tasas anuales sería 3. Pero también podría ser una capitalización semestral. En 3 años voy a tener 6 semestres. Por lo tanto, ya el N no es 3, en ese caso sería 6. O en el extremo, podría ser una tasa capitalizando en forma diaria. Si nosotros tomamos como base que un año financiero, por convención, tiene 360 días, entonces en 3 años tengo 3 veces 360 días. En 3 años voy a tener 1080 días. Y en ese caso, si la tasa capitaliza diariamente en un periodo de 3 años, tengo 1080 periodos de capitalización. O n igual a 1080. Ahora, si en el enunciado no dice nada, no puedo suponer ni que va a ser el 3 años con tasa anual
o que va a ser 3 años en tasa diaria. No se puede suponer, aunque me digan 3 años. Por ejemplo, y aquí esto sirve para entender por qué no se puede suponer. Si nosotros miramos un crédito, no pensemos en una inversión, pensemos en un crédito. El Banco de la Plaza, ¿cierto?, le entrega un crédito a Juan Pérez. Y en el comprobante, en el contrato del crédito, dice que este crédito va a ser a 10 años. Pero no se deja establecido que va a ser con una tasa de capitalización anual, con una tasa de interés simple o con una tasa de interés capitalizable diariamente. Entonces, cuando uno pone a los dos personajes que participan acá, el banco, que es el que entrega el crédito, y el Juan Pérez, que es el que pide el crédito, si uno mira los intereses, lo que le gustaría a cada uno de ellos, al banco le gustaría una tasa de capitalización diaria. Porque evidentemente, si son 10 años y cada año tiene 360 días financieros, eso significaría que a tasa diaria el crédito que le extendió a Juan Pérez va a capitalizar 3.600 veces. Y eso implicaría un interés compuesto que se va acumulando interés sobre interés, que llegaría a 3.600 periodos. Por lo tanto, el valor futuro o el valor total del crédito sería gigantesco. Sin embargo, a Juan Pérez le conviene, por ejemplo, una tasa de interés simple, que tendría un puro plazo de capitalización. Entonces, vamos a tener dos intereses absolutamente contrapuestos. Entonces, si el contrato de crédito dice que va a ser a 10 años y no se explicita que la tasa va a ser anual, diaria, mensual, semestral, no se puede suponer, porque van a haber dos posiciones muy distintas entre el que extendió el crédito y el que está pidiendo el crédito. Por lo tanto, es fundamental que la tasa esté expresada, si se da en plazos compuestos, que diga cuál es la composición. Si no dice nada, estamos hablando de interés simple. ¿Ya? Esta explicación, que se repite en muchas clases y que está puesto por varias partes de nuestra plataforma, es fundamental al momento de enfrentar los enunciados. Y bueno, nos extendimos en la parte anterior, dice, volvamos a plantearnos la pregunta. Porque aquí la variable n, o plazo de capitalización, que es de la que estábamos hablando, es la respuesta a una pregunta que es fundamental. ¿Cuánto tiempo demoró el valor presente en convertirse en valor futuro? Para eso vamos a decir que la respuesta tiene dos posibles formas, ya que podríamos medir la cantidad de días, meses, años o cualquier unidad cronológica y responder la pregunta. Pero en finanzas o en mercado existe la forma de medir plazos en periodos de capitalización. O para ser más sencillo esto, ¿cuántas veces pagó intereses? O sea, aquí lo importante no es el tiempo en unidades cronológicas. El valor de n no está dado por los años o por los días, está dado por plazos de capitalización. Y los plazos de capitalización se pueden encontrar si uno se hace la pregunta, ¿cuántas veces pagó intereses? Entonces, si volvemos al ejemplo este que estábamos tomando del crédito, donde el Banco de la Plaza extiende el crédito y Juan Pérez es el que pide el crédito, nos vamos a encontrar con que la pregunta que hay que responder no es cuántos años, sino que cuántas veces pagó intereses Juan Pérez. Y ahí sí que estamos hablando ya de plazos de capitalización. O otra forma de conocer estos plazos de capitalización son los plazos de composición de la inversión. Composición es cuántas veces se componen los intereses. Por ahora no podemos responder la pregunta ya que no está expresamente definido en el enunciado, porque ahí dice cuánto tiempo demoró el valor presente en convertirse en valor futuro. No sabemos, porque no está definido en el enunciado. Y el tiempo podría ser desde un plazo mínimo de un segundo, aquí exageramos un poco, capitalizar segundo a segundo, así que sería astronómico, hasta un plazo mayor como 10 años o más. Pero el tema es más inexacto de estimar, ya que ni siquiera es definitivo saber el tiempo cronológico que pasó entre el valor presente o el valor inicial y la inversión o valor futuro, o el valor de rescate. Cualquiera de las anteriores significa lo mismo. En una inversión, el valor futuro, el capital final, el valor de rescate son lo mismo. Porque aunque nos dijeran que el plazo es 1 o 10 años, no podemos conocer, porque solo sabríamos el tiempo expresado en unidades de tiempo, pero lo que nos interesa a nosotros es
no es el tiempo, sino que los plazos de capitalización de la inversión o el valor presente. Avancemos un poquito para ir dándole sentido a esto, pero los que ya han revisado, los que ya han leído, ¿cierto?, el PDF de la clase de matemática, ya se habrán encontrado con un tratamiento extenso de este tema de los plazos de capitalización, porque en la prueba, más que en la vida en general, porque en la vida termina imponiéndose, o en la práctica del día a día termina imponiéndose el criterio más de mercado, la nomenclatura de mercado. Sin embargo, acá, como hay enunciados que son bien pragmáticos, y esos enunciados tienen 4 alternativas entre las que uno tiene que encontrar la correcta, entonces nos estamos refiriendo a donde hay que ser más exhaustivo y tiene que estar expresado cierto plazo de capitalización. Avancemos a ver cómo identificar correctamente cuáles son estos plazos que asumen el enunciado del ejercicio. Partamos por uno bien sencillo. Y vamos a hacer el desarrollo del interés simple, ¿cierto? Para entender que la función de interés de valor presente, valor futuro, es la misma tanto en interés compuesto como en interés simple. Pero el interés simple es un caso particular del interés compuesto. Como nuestra función analizada es una función exponencial, ¿cierto? Porque tiene un exponente n, esta función está elevada a n, vamos a revisar qué pasa cuando el periodo de capitalización es solo 1. N igual a 1 o estamos frente a el caso de una inversión a interés simple. Bueno, teníamos, ¿cierto?, que el valor presente va a ser igual a valor futuro partido por 1 más i elevado a n. Esto es convertir la función, que cuando la presentamos en el inicio estaba en extenso y la variable dependiente era el valor futuro, ahora la variable dependiente es el valor presente. Hicimos un acomodo algebraico, pasamos el valor futuro, el valor presente, perdón, que estaba multiplicado por 1 más i elevado a n, ahora lo pasamos dividiendo para el otro lado, y dejamos la variable valor presente como variable dependiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros el n lo reemplazamos por 1? Porque como hemos mencionado este rato, el valor de los plazos de capitalización en interés simple es uno solo. O sea, ¿cuántas veces paga interés, por ejemplo, un depósito a plazo de interés simple? Una sola vez. Si el depósito a plazo es a 30 días, el valor de n es 1. Porque en 30 días paga una vez intereses. Pero si el depósito a plazo es a 90 días, el valor de n sigue siendo 1. Pero ahora el valor de n, ¿cierto?, incluye 90 días, no 30 días. Pero en ambos casos el n igual a 1. Ahora, uno podría sacar una conclusión errada de esta comparación. Uno podría decir, entonces lo mismo invertir a 30 días que a 90 días. Eso estaría errado, pero está errado desde la perspectiva de que si bien los plazos de capitalización son los mismos, en ambos casos n vale 1. Pero es distinta la tasa que me van a pagar a 30 días que la tasa que me van a pagar a 90 días. ¿Ya? Ahí se hace la diferencia. Bueno, pero como estamos hablando de plazo de capitalización, entonces el valor de n siempre, y esta es una máxima que hay que anotársela, pero a fuego en el recordatorio, el valor de n cuando estamos en interés simple siempre va a ser 1. O el valor de n cuando no se explicite, pero así taxativamente, un plazo de capitalización, también va a ser 1 porque vamos a estar frente a una inversión o un análisis en interés simple. Hecho este énfasis, ya podemos decir que cuando yo reemplazo el valor de n por 1, me da lo mismo decir 1 más i elevado a n, va a ser lo mismo que decir 1 más i elevado a 1, y va a ser lo mismo que decir 1 más i, porque cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Por lo tanto, el exponente 1 no se usa porque no aporta nada de información. Y finalmente, cuando uno dice que el valor futuro, cuando estamos hablando de interés simple, va a ser 1 más i partido por, valor futuro partido por 1 más i elevado a 1, y ya llegamos a la función de interés simple. ¿Ya? O sea, lo que hicimos ahora fue un desarrollo algebraico para entender que el interés compuesto y el interés simple, ambos se miden por la misma función. Lo que pasa es que cuando el n vale 1 no se escribe, y en ese caso uno saca el valor de n y lo deja expresado de la forma más sencilla, que es valor futuro partido por 1 más i. ¿Ya? Esta aclaración
es para que no hayan dudas y no exista cuestionamiento respecto a que hay una fórmula o una función distinta para interés simple y para interés compuesto. Eso no es cierto, es una pura función. Lo que pasa es que cuando yo agrego el valor de n igual a 1, entonces, ¿cierto?, se me limpia la función. En interés simple los intereses se pagan una sola vez. ¿Ya? Esa es la máxima. Entonces, si yo respondo a la pregunta que me había hecho inicialmente, donde decía, bueno, ¿cuánto vale entonces el interés simple? ¿Cuánto vale el n en interés simple? Bueno, el n en interés simple siempre vale 1. ¿Tiene relación el interés simple o el interés compuesto con el tiempo que está involucrado? La respuesta es no. No tiene una relación directa con el tiempo. Lo que sí tiene es una relación con los plazos de capitalización. Y los plazos de capitalización van a ser la respuesta a la pregunta ¿cuántas veces paga interés? Entonces, ¿cuántas veces paga interés el interés simple? Una sola vez. ¿Cuánto vale el n en interés simple? Vale 1 siempre. Hagamos el ejemplo. Aquí dice, valor final de la inversión de 100 pesos a un año y con tasa del 10% en interés simple. ¿Cuánto vale el n en este análisis? Bueno, aquí en este esquema se describe. Dice que el valor inicial o valor presente de este análisis, de este enunciado, es 100. Valor presente 100. Después hace un recorrido donde tiene una tasa del 10% y un valor de n igual a 1 que está dado aquí en el interés simple. Si yo tuviera que hacerme la pregunta y decir, ¿de dónde sale el valor presente? El valor presente sale de aquí, de los 100 pesos. De ahí tengo el valor presente. Después, ¿de dónde sale la tasa? De aquí, 10%. Y finalmente me hago la pregunta, ¿de dónde sale el valor de n? Decir que el valor de n sale de este 1 que está aquí frente a un año, aun cuando el 1 se coincida que es igual al 1 del n, el valor de n no sale de aquí. No cometer ese error. El valor de n sale de aquí, del plazo de capitalización. Y cuando me dicen que es interés simple, el valor de n entonces es 1. ¿Por qué el énfasis? Porque si aquí hubiese otro número distinto a un año, pero aquí dice interés simple, el valor de n va a seguir siendo 1, independiente de los años que estén considerados para esa inversión. ¿Ya? Y finalmente, cuando metemos los valores en la calculadora, que es lo que vamos a hacer durante la siguiente parte de la clase, ¿cierto?, vamos a llegar a que el valor futuro es 110. Ya podemos identificar aquí entonces que hay 4 variables. Hasta aquí vamos a llegar con el análisis de las diferencias entre valor interés simple e interés compuesto, porque ya es un tema que debe estar tratado. Hemos querido hacer esta introducción, nos tomamos los primeros casi 30-25 minutos de la clase en hacer este énfasis en el valor, los plazos de capitalización, porque son un error que estamos descubriendo que es recurrente. Si bien, no sé si ustedes vieron o no la conferencia que presentamos y en los estudios que Aproacip ha mostrado y que le ha dado harta cobertura al Diario Financiero y el Diario Mercurio, ahí dice que el mejor resultado lo estamos obteniendo en matemáticas financieras. Eso se debe a que hemos podido meter este concepto del uso de la calculadora y meter estos detalles que generaban dudas. Pero evidentemente, como siempre hay personas nuevas que están entrando a nuestras capacitaciones, también se produce que estas personas nuevas que están entrando a nuestras capacitaciones, ¿cierto?, están teniendo errores que son nuevos, y eso ha demostrado en el último tiempo. Hemos visto que ahí se está repitiendo de nuevo el error de ponerle a el interés simple valores distintos a N1. ¿Ya? Por eso hicimos estos primeros 25 minutos y ahora vamos a seguir con lo que es el método. El método Aproacip o método regla 3 de 4 consiste en que, como vimos, esta función tiene 4 variables. Una variable es el valor futuro, una variable es el valor presente, una variable es el valor de la tasa y otra variable es el valor de n. Esas son las 4 variables. En álgebra, o en aritmética, ¿cierto? En álgebra, en realidad, cuando uno quiere resolver una ecuación que tiene 4 variables, para poder resolverla necesito el valor de 3 de ellas. Si tengo menos de 3 valores, por ejemplo tuviera 2,
me quedaría una función en función de otro valor. O sea, se puede resolver algebraicamente, uno podría llegar a un resultado algebraico, pero no voy a poder tener el resultado del ejercicio. Para poder encontrar el valor futuro, yo necesito tener el valor presente, necesito conocer el valor de i y necesito conocer el valor de n. No puedo calcular el valor futuro si no tengo 3 de las 4 variables en total. Por eso es que esta regla, que en realidad no meritó mucho despliegue marketing para poder encontrarle un nombre, le pusimos regla 3 de 4. No era necesario hacer una convención en las Termas del Corazón donde nos reuniéramos todo el equipo a prueba así a pensar cómo le vamos a poner. Habían 4 variables, ¿cuántas teníamos que encontrar? 3. Perfecto, regla 3 de 4. ¿Ya? Por eso se llama regla de 3 de 4. Hay que encontrar en el enunciado 3 variables respecto a 4 que existen para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ya tenemos aquí un enunciado que dice, el ejemplo dice, cambiamos del ejemplo anterior, cambiamos ahora un nuevo ejemplo que es muy parecido, pero fíjense que dice valor final de la inversión de 100 pesos a 2 años y con tasa del 10% en interés simple. Igual que en el ejercicio anterior, aquí vamos a tener que encontrar 3 de 4. El ejercicio anterior decía valor final de la inversión 100 pesos a 1 año con tasa del 10% de interés simple. Y en el ejercicio anterior, vamos a revisarlo de nuevo, teníamos que el valor presente era 100, teníamos que el i era 10 y teníamos que el n era 1 cuando la inversión era 1 año a interés simple. En este ejercicio vamos a tener que el valor presente es de 100, la inversión dura 2 años y se hace al 10% de interés simple. Busquemos los valores, encontremos los valores que están acá en el ejercicio. Bueno, tenemos que 110 va a ser el valor final, aquí está calculado ya, ¿eh? O sea, el valor final, una inversión al 10% de interés simple de 100 pesos es 110, ya está calculado, no es el tema ahora, ¿cierto? Que nos pongamos a calcular, aquí lo que estamos haciendo es analizar. Tenemos que el valor futuro va a ser 110, el valor presente va a ser 100, el valor de i es 10% y el periodo es n. Pero es igual a 1. Si se fijan, igual que en el ejercicio anterior, el valor de n es 1. Porque el valor de n no sale del 2. Aquí dice 2 años. El valor de n no sale del 2. Si nosotros le ponemos 2 aquí al n, estamos diciendo que esta inversión capitaliza 2 veces. O que capitaliza anualmente. Y eso no está en el enunciado. En el enunciado dice claramente que la inversión es a interés simple, por lo tanto el n vale 1 y así vamos a calcular. ¿Qué significa esto? Comparativamente, significa que esta inversión tuvo un rendimiento de 10 pesos de utilidad en 2 años y que la inversión del ejercicio anterior también tuvo un rendimiento de 10 pesos pero en 1 año. Ambos se hicieron al mismo periodo de capitalización, ambos se hicieron a interés simple, ambos tienen valor de n igual a 1, pero si yo quisiera comparar uno con el otro, claro, la tasa anual de rendimiento que tuvo la inversión del ejercicio anterior era del 10%. Y la tasa anual que va a tener esta inversión, que es a 2 años, va a ser del 5%. Porque si conseguí 10% en 2 años, a interés simple, en 1 año voy a tener el 5%. Pero ambos tienen el mismo valor de n. Ese es el énfasis de este enunciado, de esta parte del análisis. Entonces nosotros tenemos que, para poder encontrar los resultados, tengo que buscar 3 variables de 4 en el enunciado. Esa es la regla 3 de 4. ¿Qué pasa ahora si no queremos usar la calculadora HP2C? Bueno, algebraicamente tendríamos que, en caso que la incógnita esté en el valor futuro, bueno, vamos a tener que hacer un desarrollo algebraico no tan complejo, ¿cierto? Porque vamos a tener que multiplicar el valor presente por 1 más la tasa elevado a n. Pero si la incógnita está en el n, ya se hace bastante más difícil. Cuando la incógnita está en el exponente, la única forma de despejar ese exponente es aplicando logaritmo. Sí, y ojo, que aquí estamos hablando de que esto hay que hacerlo sin papel ni lápiz. O sea, no está fácil. Si la incógnita está en el valor presente, bueno, tengo que hacer un movimiento algebraico y dejar el valor futuro partido por 1 más i elevado a n, y también podría hacerlo con calculadora si no quiero usar la calculadora financiera.
Y si la incógnita está en la tasa, entonces voy a tener que buscar la raíz enésima de la división entre valor futuro partido por valor presente y a eso descontarle 1. O sea, en cualquiera de los casos no es fácil hacerlo en forma algebraica si yo me quiero oponer, ¿cierto?, a no usar la calculadora HP2CC. Y aquí, tal como dice Nero, ¿de verdad esto es lo que ustedes quieren hacer? Yo les recomendaría que no, porque además el tiempo está limitado. Son 100 preguntas en la prueba, dividida en dos partes, 50-50, una parte componente específico o componente general. Hay algunas categorías que tienen una distribución distinta, pero en general esa es la distribución, y el tiempo que disponen para cada uno de estos cálculos está acotado, no es infinito. Por lo tanto, no hay que abusar del uso del tiempo, porque si no van a llegar al final de la prueba y se van a dar cuenta que no han podido terminar todo el ejercicio. Por eso es fundamental que aprendamos a usar la mítica calculadora HP2CC, donde nosotros nos hacemos la vida bastante fácil, ¿cierto? Porque si aplicamos la regla 3 de 4, significa que de las 4 variables usted debe encontrar 3 de ellas en el enunciado, pero aquí hay que tener cuidado en descubrir aquellas variables que están en forma tácita y que se encuentran escondidas dentro del enunciado. ¿Dónde está la dificultad? En encontrar correctamente los valores para cada variable, cuidando de no caer en la trampa del n igual a 1. O sea, la complejidad de los ejercicios matemáticos en la práctica no está en desarrollar las matemáticas, porque eso lo va a hacer la calculadora por nosotros. La complejidad de los ejercicios matemáticos está en encontrar correctamente el valor de las variables dentro del enunciado sin equivocarse. Si dice 2 años, no equivocarme en ponerle N2 si el apellido es a tasa de interés simple. ¿Ya? El énfasis. ¿Dónde está la dificultad? Encontrar correctamente los valores para cada variable. Cuidado con caer en las trampas de los errores inducidos. Y aquí, para el mismo ejemplo que estábamos analizando, u otro ahora, pero uno parecido, ¿cierto? Dice, en un año la inversión de 100.000 se triplicó en interés simple. Ese es el enunciado. O sea, aquí ni siquiera hay una pregunta, me están diciendo, en un año la inversión de 100.000 se triplicó en interés simple. Pero dentro de este enunciado viene la información que yo necesito para poder resolver mi ejercicio. Porque, por ejemplo, el primer valor que está a la vista, que sería la variable que está explícita, la que está ahí escrita, en números incluso, es este 100.000. Y si esta es la inversión, entonces ese 100.000 corresponde al valor presente tal como se expresa acá en la regla 3 de 4. Después me dice que se triplicó. ¿Cuál es el triple de 100.000? Esa no está tan difícil, o sea, ahí no necesitamos calculadora habitualmente. Bueno, 100.000 por 3 es 300.000. Ya tengo 2 de las 3 que necesito. El valor presente es 100.000, el valor futuro es 300.000. Ahora, ¿cuál es la parte de aplicación de la materia que tengo que dar? Bueno, yo tengo que saber que si esta inversión es a interés simple, entonces el valor de n es 1. ¿Cómo resuelvo? Bueno, ahora viene la parte más sencilla. Yo ya no tengo que hacer álgebra para poder resolver esto. Si se fijan, en este caso, la incógnita está en el i. Volvamos a mirar qué decía Homero cuando los ejercicios tenían la incógnita en el i. Acá. Estamos en el caso 4. Según el desarrollo algebraico, si la incógnita estaba aquí, yo tengo que conocer el n, el valor futuro y el valor presente, y restarle 1. En este caso no es difícil porque n vale 1, y la raíz enésima cuando n vale 1 es sin raíz, sería valor futuro partido por valor presente menos 1. ¿Ya? No sería tan complejo porque estamos en interés simple, pero si ese valor, si estuviésemos en interés compuesto, sería mucho más difícil porque habría que buscar la raíz enésima con un valor de n distinto de 1. ¿Ya? Bueno, pero como vimos, tenemos la calculadora. Y aquí ya nos vamos a ir despidiendo de la teoría y nos vamos a ir metiendo directamente en la práctica. Nos gastamos estos primeros 35 minutos en hacer este desarrollo porque es necesario entender de dónde vienen las cosas. Ya nos vamos a ir a la aplicación de la calculadora. Partiendo por ahora, vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a traer nuestra calculadora HP2CC de verdad, no la imagen que estaba ahí. La vamos a poner encima incluso para que no moleste, no llame a confusión. Y vamos a decir que tenemos entonces nuestra calculadora HP2CC aquí, que dice que nos provee de los siguientes datos. Nos dice que tenemos
valor futuro 300.000, valor presente 100.000, n igual a 1. Si ustedes se fijan, en la calculadora, en la primera fila de teclas, están las mismas variables que están acá. La única diferencia es que el valor presente y el valor futuro están, hasta esta altura yo tengo la duda, porque en todos lados las definiciones de la calculadora HPUSC dicen que la calculadora tiene un teclado polaco RPN. Ahora, yo no sé polaco, no sé si valor presente se escribe PB, no sé, en inglés sería present value y el valor futuro sería future value, pero da lo mismo. El caso, el PB representa el valor presente, el FB representa el valor futuro. El N que está acá representa al N que está ahí. Y el I que está aquí, en las teclas de la calculadora, representa al I que está allá. Entonces, esto se hace bastante más sencillo. Ahora tengo que aprender a ingresarle los valores. ¿Cómo ingreso el 300.000 en el valor futuro? Bien fácil. Primero digito 300.000. Perdón. Antes que esto vamos a ser metódicos. Si nosotros mismos hemos tratado de poner estos métodos, los vamos a respetar. Lo primero que se debe hacer antes de cualquier desarrollo de ejercicio es limpiar la memoria de la calculadora. ¿Cómo se limpia la memoria de la calculadora? Primero presiono la tecla naranja F. Si se fijan, ahí abajo del 0 se prendió la letra F. Eso quiere decir que tengo activas todas las funciones que están en naranjo. Cuando yo aprieto la tecla F, activo las funciones que están en naranjo. Cada una de estas teclas tiene 3 funciones asociadas. Una que se activa con naranjo, la otra que es la que viene por estándar, que es la que está en blanco, y la otra que se activa cuando aprieto la tecla G. Cuando aprieto la tecla G, se me prende una G en la pantalla, y eso quiere decir que ahora estoy trabajando con las variables, o las funciones, perdón, que están en azul. Si aprieto la tecla F, se activan las variables que están en naranjo, y si no tengo ninguna tecla apretada, no hay letra prendida acá, se están activando las funciones en blanco. ¿Ya? Bueno, a mí me interesa limpiar la memoria completa de la calculadora. Si ven, aquí dice clear, y aquí dice que hay distintas formas de borrar. A mí me interesa, cuando empiezo un ejercicio, borrar todo lo que hay en la memoria de la calculadora. Y para eso uso clear rec. Voy a borrar todos los registros. ¿Cómo activo para que se me prenda el naranjo y no me funcione solo el CLX? Bueno, aprieto la tecla F y después aprieto CLX. Con eso borré todos los registros que estaban en la memoria de la calculadora. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque si yo no limpio las memorias e ingreso datos en estas variables y hubiese un ejercicio anterior que me hubiese dejado datos guardados, va a cometer errores porque va a considerar que los datos que estaban de antes son parte de este análisis y la calculadora va a entregar resultados erróneos. Entonces, lo primero es naranjo CLX, ya borré. Otra de las sugerencias, la primera es una instrucción, la siguiente es una sugerencia. Nosotros sugerimos que trabajen con 4 decimales, no con 2 como aparece acá, porque 2 es muy poco. 3 decimales, como el separador de decimales es un punto y no una coma, aquí tiende a inducir a error, porque si yo usara, por ejemplo, 3 decimales, ¿cómo modifico los decimales? De nuevo la tecla naranja y ahora me voy al teclado numérico. Si yo quiero 3 decimales, aprieto el número 3. Y la calculadora me agregó un decimal. Yo hice naranjo 3, estaba primero originalmente con 2, yo aprieto naranjo y el número 3 y me pone 3 decimales. ¿Cuál es el problema de trabajar con 3 decimales? Por ejemplo, si yo tengo el número 1 y lo pongo por extensión, aquí dice 1000. Eso induce a error. Por lo tanto, no es recomendable trabajar con 3. Por eso nosotros les recomendamos. Hay una forma de cambiar el punto por la coma. Pero como ustedes en el computador donde van a dar la prueba van a usar una versión de la calculadora financiera que nosotros no sabemos cuál es la que les puede tocar, entonces hay distintas formas de sacar la coma. Por eso no se los vamos a enseñar, porque podría ser que les digamos cómo se saca la coma en esta versión de calculadora, y cuando ustedes vayan a dar la prueba les toque otra versión del software de la calculadora que se modifique distinto y eso llevaría error. Entonces más fácil es decirles, usen 4 decimales.
Y de esta manera ya no voy a tener el problema de que diga 1000, aquí dice 1.000. Ya tengo 4 decimales. Entonces ya sé que aquí estoy hablando de un número que de ahí para acá están los decimales y no es parte del número entero. ¿Ya? Entonces, para repasar, cuando nosotros recién partimos, la calculadora va a estar así. Perdón, va a estar así. 0.00. Lo primero es borrar todo lo que hay en la memoria, naranjo CLX. Lo segundo, recomendación, usen 4 decimales. Y ahora sí que ya estamos listos para trabajar. Entonces, vamos a empezar a ingresar los valores que están aquí, que es la aplicación de la regla 3 de 4, en la calculadora. Primero digito el 300.000. ¿Qué variable es el 300.000? Es el valor futuro. Perfecto. Ahora ingreso el 100.000. Vamos a cometer un error para poder aclarar la funcionalidad. ¿Cierto? El error nos lo va a dar después. Estamos cometiendo un error. Los que ya dominan la calculadora ya saben cuál es el error que cometí si lo ingreso en el valor presente. Y después tengo el valor de n. 1 en el n. ¿Cuál me falta? Ya ingresé el valor futuro, ingresé el valor presente, ingresé el n. ¿Cuál me falta? El valor de i. ¿Qué tengo que hacer ahora? Solo le pregunto a la calculadora el valor de i. Y me dio error 5. Les anticipé que nos iba a dar este error. ¿Por qué me dio el error 5? ¿Qué significa este error 5? Bueno, significa que yo le dije a la calculadora que el flujo, no es tema de esta clase de tratar los flujos los pueden ver en la clase del fin de semana del 15 y 16 de diciembre, están guardadas, ahí pueden revisar cuándo fueron, por qué el tema de los flujos, no nos vamos a detener aquí en eso porque no es el tema de hoy. Pero sí lo vamos a mencionar, vamos a decir que el flujo de una inversión tiene que tener 2 flujos, uno de entrada y uno de salida. Para la calculadora, los flujos de entrada se registran con un flujo positivo y los flujos de salida se registran como un flujo negativo. Entonces aquí vamos a tener que hacer algo con este valor. Vamos a volver a borrar la memoria. Yo lo que hice ahora es que eliminé todos los datos que había ingresado y voy a volver a hacer el ejercicio. Y en este caso voy a decir que el flujo de salida es el valor futuro y que el flujo de entrada es el valor presente. Ese sería, por ejemplo, el análisis de una inversión en un fondo mutuo, visto desde el punto de vista de la AGF. Si en la AGF yo pongo mis 100.000 pesos, en este caso como inversión, el flujo de entrada de la inversión serían los 100.000. Y cuando haga el rescate de los 300.000, el flujo de salida serían los 300.000. Entonces hagamos los 100.000, flujo de entrada, valor presente. Los 300.000 ahora no los voy a ingresar igual porque ya me dio error. Le voy a decir que este es el flujo de salida. ¿Cómo le digo? Con la tecla CHS. Digité el 300.000, aprieto el CHS y ahora aprieto la tecla valor futuro. La inversión entró con un signo negativo adelante, si se fijan. ¿Por qué se produjo? ¿Por qué hice eso? Porque los 100.000 que ingresé, los ingresé como flujo de entrada. Si uno revisa cuál es el valor presente, 100.000. ¿Y cómo está el valor futuro? Son 300.000 de salida. ¿Qué me falta ahora? Me falta ingresar el valor de n, 1 en el n. ¿Y qué le tengo que preguntar a la calculadora? La tasa. Y ahora la tasa me va a decir, la calculadora me va a decir que la tasa es 200. Y aquí tengo que tener cuidado con una cosa. Porque ese 200, y vamos a volver, fíjense lo que pasa si usábamos 3 decimales. Cuando yo le pregunté a la calculadora el valor de i, me dijo 200. Si yo hubiese tenido 3 decimales y no 4, el número que aparece en pantalla es 200.000. Y si uno mira el ejercicio y dice, claro, una inversión de 100.000 que retorna 300.000 tiene una utilidad de 200.000 pesos. Y yo miro este número y aquí dice 200.000. Pero lo que me están preguntando es la tasa. No me están preguntando la utilidad de la inversión. Intrínsecamente, yo la incógnita la tengo aquí, en la tasa. Uno dice, pero ¿cómo si arriba no dice nada? No, pero yo tengo que saber que en una función financiera, en un análisis financiero, tengo 4 variables. El valor futuro, que es monetario, el valor presente, que es monetario, el n, que es un plazo de capitalización, y el que me faltaría en este caso es el valor de i. Pero ahí yo no le puedo poner 200.000. Ahí le tengo que poner un porcentaje, porque como vimos al inicio de la clase, las tasas se expresan en porcientos. No se expresan en
miles de pesos ni miles de UF. Eso sería la utilidad, esa sería una derivada del análisis de un análisis de una inversión financiera. No está dentro de la función financiera. La utilidad de una inversión no es parte del análisis de la función financiera. La rentabilidad de una función tampoco es parte del análisis financiero, porque incluso la rentabilidad podría variar respecto a la tasa, como es el caso de los bonos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo tengo que saber que si la incógnita es el I, este es un porcentaje. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta, que es más, ni siquiera tiene pregunta, este análisis, sería que la tasa con la que una inversión de 100.000 se triplica a interés simple es el 200%. ¿Ya? Este énfasis es porque hay errores en los enunciados, hay análisis, hay desarrollos que son complejos, que se hacen bien, pero al momento de ir a buscar la alternativa correcta, yo me equivoco por falta de este tipo de análisis final, digamos. Si me aparecían 4 alternativas y una de ellas era 200.000 pesos, esa no es la alternativa correcta. Aunque esté bien que una inversión de 100.000 me reporte y que se triplica, me reporta 200.000 pesos de utilidad. Pero no es una pregunta, salvo que en el enunciado dijera cuál es la utilidad de una inversión de 100.000 pesos que se triplica, en ese caso sí que la respuesta es 200.000 pesos. Pero si no me están diciendo cuál es la utilidad, yo no puedo suponer que lo que me quieren preguntar es cuánto ganó. Tengo que meterme en lo que son los análisis de la función financiera, que es la parte de la materia que está en todas las áreas, que están las circulares que la CAM publica como contenidos a estudiar.